Muy bien, jóvenes, pongan las cámaras, por favor. Sigo admitiendo, muchachos. Una disculpa, vengo llegando de la calle. Me entretuvieron un poco en la escuela particular, pero ya estoy aquí. El calorcito está bueno, ¿eh? Pero ya, llegamos. Entonces, vamos a ver. Ya estuve viendo ahorita rápidamente el video de ayer y ya estuvimos viendo la guía para el examen de lunes. También estoy viendo que me están mandando trabajos, el trabajo que les encargué, ¿verdad? De los aparatos, ¿no? Que usan ondas. Que no fuera ultrasonido, les pedí también. Ya recibí de varias personas. ¿Quién falta de entregarme ese trabajo? Yo. Pues ya mándenlos, ¿no? Por favor. Recuerden que eso es extra, ¿eh? Y también depende, pues, lo que me entreguen, evidentemente, ¿no? Ya también empezaron a mandarme las tareas de esta semana. ¿O no? A ver, ahorita. Vamos a checar. En la mañana estuve viendo eso. Veamos. Ahí está el video de ayer, lo estaba viendo. Y vamos a checar. Aquí están. Trabajo de clase. La tarea 3. Ah, no, nadie me ha mandado todavía. Pensé que ya me habían mandado. Es que de otros grupos ya me empezaron a mandar tareas. Muy bien. Entonces, ayer estábamos viendo los temas que van a venir en el examen, ¿verdad? ¿Y en qué quedamos? Porque estaba viendo el video hace ratito y ya vimos todos los temas, ¿no? Que vienen en el examen. Y también les dije cómo iba a evaluar, les enseñé ahí la tabla de Excel, que nada más faltaba la tarea de hoy. ¿Para qué nos íbamos a ver hoy, perdón? Es que vengo un poco atarantado por el sol. Porfa. Para repaso y creo que sí hubieron algunos temas que no alcanzamos a ver, o bueno, algunos videos. Ah, sí, cierto. Bueno, tienes razón. Perdón, es que les digo, vengo llegando ahorita de la calle. Entonces vamos a ver. Vámonos a Classroom. Y ya vimos sonido, ondas. Superposición de ondas fue lo que les dije ayer, ¿verdad? Muy bien. Sí. Corre video. Las ondas estacionarias y el principio de la superposición pueden explicar los colores de estas películas, la música que estamos escuchando, lo que ocurre en el interior de un láser e incluso lo que le está ocurriendo a este puente suspendido. He aquí dos ondas que provienen de los extremos opuestos de un muelle. ¿Qué ocurre cuando ambas se encuentran? Las ondas pasan una a través de otra y sus efectos son aditivos. Esto se llama el principio de la superposición.
Profe, creo que no se escucha. ¿No? No, pero no tiene sonido. A ver, dejen ver. Está raro. Utilizando Sí, una computadora, no tenía podemos sonido. poner de manifiesto la superposición de formas onduladas no posible en un muelle. O sí está fallando, creo, ¿no? El sonido. Observemos lo que ocurre cuando ondas idénticas, viajando en direcciones opuestas, se encuentran. Esta es una onda estacionaria. Las ondas que se encuentran deben tener la misma amplitud y la misma frecuencia. Creo que sí vi en el video, ¿eh? A ver, voy a detenerlo. Voy a ver la URL. Vamos a salirnos y vamos a verlo por fuera mejor. Vamos a ver si es el sonido del video. Computadora de la A ver, superposición. ¿Pueden explicar los colores de estas películas, la música que estamos escuchando, lo que ocurre en el interior de un láser e incluso lo que le está ocurriendo a este puente suspendido? He aquí dos ondas que provienen de los extremos opuestos de un muelle. ¿Qué ocurre cuando ambas se encuentran? aquí se superponen, se suman o se restan. Pero así viene entonces el video. Viene con unas partes sin audio. Las ondas pasan una a través de otra y sus efectos son aditivos. Esto se llama el principio de la superposición.
Simplemente nos dice que se superponen, ¿no? Utilizando una computadora, podemos poner de manifiesto la superposición de formas onduladas no posible en un muelle. Observemos lo que ocurre cuando ondas idénticas, viajando en direcciones opuestas, se encuentran. Esta es una onda estacionaria. Las ondas que se encuentran deben tener la misma amplitud y la misma frecuencia. Ahora, pues cuando son diferentes, pues se ven cosas raras, ¿no? No se ve una simetría. Bueno, en fin, voy a quitarlo porque está raro este video sin audio. Yo recuerdo que sí tenía sonido todo el video, pero bueno. Veamos entonces. Vámonos de nuevo aquí. ¿Y qué más era lo que no habíamos visto? Fenómenos ondulatorios. A ver este. Vamos a pasar a ver ahora una serie de fenómenos que me van a permitir comprender el comportamiento de las ondas. Estos fenómenos son conocidos como fenómenos ondulatorios. Empecemos por el primero, conocido como el fenómeno de reflexión. ¿En qué consiste este fenómeno? Por ejemplo, ustedes habrán experimentado que cuando en una zona un poco cerrada emiten un sonido, luego de cierto tiempo escuchan otra vez el mismo sonido, ¿no es cierto? Eso comúnmente le llamamos eco, pero ese eco no es otra cosa que la reflexión del sonido. Entonces, ¿en qué consiste la reflexión? Es aquel fenómeno que consiste en que una onda se propaga en un medio y al encontrarse con otro medio, esta onda, jóvenes, rebota, ¿de acuerdo? Otro medio rebota, o también se dice que se refleja. Entonces, al rebotar, nuevamente va a regresar al mismo medio. Y como regresa en el mismo medio, debe mantener la misma rapidez. ¿Por qué? Porque su rapidez depende de las propiedades del medio. Y mantiene la misma rapidez. A ver. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos el caso de una cuerda. Acá tenemos el cable. Y en el extremo del cable, una persona agitó la cuerda, haciendo que se genere un pulso, ¿no? Este extremo lo hemos hecho, jóvenes, que realice media oscilación, ¿no? Ha subido, luego ha bajado y se ha generado un pulso. Ese pulso se está propagando hacia la derecha. Entonces, en algún momento, el pulso va a llegar al extremo del cable, donde se encuentra una pared. ¿Qué ocurre cuando ese pulso llega al extremo del cable? A ver, acá está llegando, por ejemplo, y miren. ¿Sí? Entonces, va a llegar al extremo del cable y ese punto que está acá, el punto que pertenece también a la pared, es impulsado por el pulso para que suba.
pero debido a que la pared es un cuerpo rígido, ese punto va a rebotar. Y por lo tanto, lo que se va a observar luego es que se va a generar un pulso, pero en forma invertida. ¿De acuerdo? En forma invertida. Se va a generar algo así. ¿Sí? Los puntos van a comenzar a rebotar. Y esos pulsos que ahora se están moviendo hacia abajo se van a propagar hacia la izquierda. Por lo tanto, luego vamos a tener un pulso que se está propagando hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el pulso estaba yendo hacia la derecha, llega a la pared, pero por ser un cuerpo rígido, hace que los puntos ya no sigan subiendo, sino reboten. Y al rebotar, esas pulsaciones, esas oscilaciones, hacen que ahora haya un pulso desplazándose hacia la izquierda. A ese fenómeno se le conoce como reflexión de la onda. Veamos otro ejemplo. En el caso del sonido, ¿sí? Por acá tenemos una fuente sonora. Una persona, ¿sí? Quizás un megáfono, ha emitido un sonido. Tú sabes que el sonido es una onda de tipo longitudinal. Entonces la onda se está propagando en varias direcciones y voy a escoger una dirección de propagación. Esa dirección de propagación lo estoy representando con ese color naranja. Es una de las tantas direcciones, ¿de acuerdo? La onda se propaga en varias direcciones, en varias, pero yo estoy escogiendo una de ellas, ¿sí? Muy bien. Esta dirección de propagación da la idea de un rayo geométrico que indica la dirección de propagación. Entonces, miren, en algún momento la onda va a llegar a esta pared, a ese piso, perdón, llega a este piso. Y cuando llega al piso, los puntos que llegan rebotan, las oscilaciones rebotan. ¿Cómo así rebotan? De tal manera que luego la dirección de propagación se va a dar de esta forma. ¿Sí? Estas son las oscilaciones que están rebotando. ¿Sí? Muy bien. A este rayo también le llaman rayo incidente y a este rayo le llaman rayo reflejado. Entonces, siempre se va a cumplir lo siguiente. Siempre el rayo incidente y el rayo reflejado se van a encontrar en el mismo plano. Y además van a encontrarse en el plano que es perpendicular al plano de incidencia, ¿sí? Perpendicular al plano de incidencia. Acá voy a trazar un eje que es perpendicular a dicho plano. Por lo tanto, se van a definir dos ángulos. El ángulo que forma el eje normal, ¿de acuerdo? El eje normal con el rayo incidente, ese ángulo que está acá, al cual se le va a llamar ángulo de incidencia, y el ángulo que forma el eje normal con el rayo reflejado, al cual se le conoce como ángulo de reflexión. Acá está, ángulo de reflexión. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que como la onda se propaga en el mismo medio y lo hace con la misma rapidez, ¿de acuerdo? Viaja con la misma rapidez. Se va a cumplir que este ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son de la misma medida. ¿De acuerdo? El ángulo de incidencia tiene la misma medida que el ángulo de reflexión. Esto es lo que se va a cumplir. ¿Sí? Esta es una propiedad de la reflexión. El rayo incidente forma con el eje normal el mismo ángulo que el rayo reflejado con el eje normal. Y los tres se encuentran en un plano que es perpendicular al plano de incidencia. ¿Sí? Muy bien. Esto se cumple entonces en la reflexión. Ahora pasemos a ver el fenómeno de refracción. ¿En qué consiste ese fenómeno? Cuando uno emite un sonido, por ejemplo, el sonido no solamente se propaga en el aire, el sonido también se puede propagar en otros medios. Por ejemplo, el sonido se puede propagar a través de las paredes.
Por eso nosotros a veces escuchamos, ¿de acuerdo?, lo que ocurre en la otra habitación, ¿sí? Entonces el sonido puede pasar de un medio a otro medio, ¿ya? En eso consiste la refracción. Es aquel fenómeno que consiste en el paso de una onda de un medio, ¿sí?, de un medio a otro medio. ¿Correcto? Y como tú recuerdas, la velocidad de propagación depende del medio donde se propague. Entonces, si va de un medio a otro medio, ¿qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar la velocidad con la cual se propaga la onda, ¿sí? Cambiando la rapidez de propagación. A ver, veamos algunos ejemplos. Miren, tenemos acá una cuerda delgada que está unida a una cuerda más gruesa, ¿de acuerdo? Cada una de ellas tiene su propia densidad lineal de masa, ¿sí? Acá lo hemos unido. Muy bien. Entonces, esa primera cuerda lo estamos tensando y estamos generando un pulso. Ese pulso se está propagando hacia la derecha con una rapidez V1. ¿Qué pasaría si nosotros consideramos que la segunda cuerda tiene una densidad lineal de masa que es mayor que la densidad lineal de masa de la primera cuerda? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esa perturbación en algún momento va a llegar a ese punto. Ese punto le podemos llamar el punto P. Entonces, cuando esa perturbación llegue a ese punto, miren, ¿qué es lo que ocurre? A ver. Entonces, ese punto tiende a subir, porque están llegando las oscilaciones. Y por lo tanto, va a transmitirse parte del movimiento de la cuerda, se va a transmitir al otro medio, generándose en el otro medio también una pulsación. Entonces, como hay una transmisión del movimiento ondulatorio de un medio a otro medio, a eso se le conoce como refracción. Por lo tanto, vamos a encontrar en el otro medio que también se está generando un pulso. ¿Sí? Acá está el pulso. Ese pulso se está propagando hacia la derecha. Pero recuerda, la velocidad de propagación, ¿de quién depende? ¿Te acuerdas que depende de la tensión que hay en el cable y también depende de la densidad lineal de masa? La tensión a lo largo de los dos cables es la misma tensión. Ese punto soporta la misma tensión a lo largo de los dos cables, pero el segundo cable tiene mayor densidad lineal de masa. Por lo tanto, va a haber una segunda velocidad en este cable. ¿De acuerdo? Por otro lado, como este cable es más denso, no todo el movimiento se va a transmitir a la segunda cuerda. Parte del movimiento va a regresar al medio original. ¿De acuerdo? O sea, parte de la onda se va a reflejar. Se va a producir refracción y también se va a producir reflexión. Pero como es más denso, va a rebotar, pero en forma invertida. ¿Sí? Acá está. Y tú sabes que en el mismo medio regresa con la misma velocidad. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que se va a generar. Se produce refracción y se produce reflexión. Ahora, una observación. Todos los puntos que se transmiten al otro medio también van a oscilar. Acá también va a haber oscilaciones, ¿sí? Pero ocurre lo siguiente, que en el mismo tiempo, el mismo número de oscilaciones que estaba llegando se transmite al otro medio.
Entonces, cuando se produce la refracción, la frecuencia de oscilación en el primer medio y en el segundo medio es la misma frecuencia. Entonces, algo importantísimo, la frecuencia no cambia, ¿ya? La frecuencia, al pasar de un medio a otro medio, no cambia. Veamos otro ejemplo. El sonido. Tenemos acá, jóvenes, un frente sonoro que está llegando a una zona donde existen dos medios. Esta línea que está acá, que separa dos medios, también se le va a conocer como interfase. ¿De acuerdo? Acá hay una interfase. Hay dos medios. El medio 1 puede ser el aire, el medio 2 puede ser el agua, o puede ser aceite, o puede ser de repente una barra de metal, ¿sí? Hay dos medios. Y está llegando un sonido. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Habíamos explicado que una de las direcciones de propagación, a la cual, jóvenes, nosotros le hemos llamado rayo, ¿de acuerdo? La figura geométrica es un rayo. Este es el rayo incidente. Está llegando a la interfase. En ese preciso momento, ¿qué es lo que ocurre? Miren. Vamos a trazar este eje, que es el eje normal, que separa los dos medios, ¿sí? Y vemos que el rayo incidente forma con el eje normal un ángulo. Habíamos explicado que ese ángulo se le conoce como el ángulo de incidencia. ¿Correcto? Muy bien. En el otro medio, ese rayo también va a pasar, pero no va a pasar manteniendo la misma trayectoria. Ese rayo se va a desviar. ¿Por qué se va a desviar? Se desvía porque cambia la velocidad de propagación. ¿De acuerdo? ¿Cómo así se va a desviar? Va a depender del medio. Si el segundo medio permite que el sonido se propague con más velocidad, ojo, con más velocidad que en el primer medio, entonces este rayo se va a alejar de la normal, ¿sí? Pero si en el segundo medio el sonido se propaga con menos velocidad, entonces el rayo se acerca a la normal, ¿sí? A ver, vamos a explicarlo, ¿ya? Ya. Supongamos que se propaga con menos velocidad, por lo tanto se acerca al eje normal. Vamos a hacer la demostración. En el segundo medio se tiene que propagar con otra velocidad. Y por lo tanto va a haber otro ángulo. Ese ángulo se le va a llamar de ahora en adelante el ángulo de refracción. Refracción, así se le conoce. Muy bien. Vamos a ver cómo se relacionan esas velocidades con esos ángulos, ¿correcto? Vamos a hacer una pequeña demostración. A ver, voy a considerar para ello dos rayos que están llegando a la interfase en forma paralela. Dos rayos. Y en esos dos rayos voy a considerar dos puntos que forman parte del mismo frente. ¿De acuerdo? Dos puntos que se encuentran en fase, forman parte del mismo frente. Como esos dos puntos se están propagando en el mismo medio, los dos puntos están viajando con la misma velocidad. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Esos dos rayos están llegando formando un ángulo con el eje normal. Entonces, como llegan formando un ángulo con el eje normal, ocurre lo siguiente. ¿Sí? Acá está el eje normal. Ese ángulo es el ángulo de incidencia. Y por lo tanto, miren, como los dos viajan con la misma velocidad, los dos no van a llegar juntos a la interfase. Primero, ¿quién llega? Primero llega el punto A. Cuando el punto A llega a la interfase, el punto B se encuentra todavía retrasado, porque el rayo está desviado. ¿Sí? Miren, acá se encuentra el punto B. Mientras que el punto A ya llegó a la interfase. ¿Sí? Ya llegó a la interfase. A prima voy a llamar. ¿Qué ocurre? Cuando pasan al segundo medio,
cuando pasan al segundo medio, el punto A se mueve con menor velocidad, mientras que el punto B se mueve con más velocidad. Entonces, ¿qué ocurre? Como es más rápido, en un mismo tiempo recorre un mayor tramo, un mayor trayecto, ¿sí? Mientras que el punto A, en el segundo medio, como se mueve con menos velocidad, debe recorrer un menor trayecto, un trayecto más corto. Es por eso que el rayo se desvía de esta manera. Porque cuando el punto B llega a la interfase, mira, cuando B llega a la interfase, recorre todo este tramo. El punto A debe recorrer un tramo más pequeño, pero los dos puntos A y B siguen formando parte de un mismo frente. Mira, acá está ahora el punto A. Siguen formando parte de un mismo frente. Cuando B pase al segundo medio, se va a desviar igual que el rayo que contiene el punto A. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque forma parte de un frente. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que se comprenda es lo siguiente, que en el mismo tiempo, el punto B recorre mayor tramo que el punto A. Ese tramo que ha recorrido ha sido en el mismo tiempo que ese tramo recorrido por B. ¿Por qué el tramo es más pequeño? Porque se mueve con menos velocidad. En el segundo medio lo hace con la velocidad V2. ¿Sí? Y ahora observemos lo siguiente. Noten la figura. Ese ángulo que se encuentra acá es conocido como ángulo de refracción. Ese ángulo de refracción se puede trasladar. Eso sería el complemento. Ese ángulo que está acá es el ángulo de refracción. Mientras que el ángulo de incidencia también se puede trasladar. Si este es el ángulo de incidencia, ese sería el complemento. Como acá es 90 grados, ese ', es el ángulo de incidencia. ¿Correcto? Entonces, de la figura, notamos que el segmento A', B', ¿cómo se puede obtener ese segmento? ¿No es verdad que sería B' multiplicado por la cosecante del ángulo de incidencia? B' multiplicado por la cosecante del ángulo de incidencia. Y en el triángulo inferior, a ver, en este triángulo rectángulo, también sería el segmento A' multiplicado por la cosecante del ángulo de refracción. ¿De acuerdo? De los triángulos rectángulos. Ojo, estamos viendo los triángulos rectángulos. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué viene a ser BB'? BB' viene a ser el segmento que ha recorrido en un cierto intervalo de tiempo. De ese punto, ese punto ha demorado un cierto intervalo de tiempo t. ¿De acuerdo? En ese mismo tiempo, A' recorre este tramo. En ese mismo tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, a ver, del MRU, ese segmento es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. Y esto por la cosecante del ángulo de incidencia. ¿Y esto a qué es igual? A ver, BB'. También ese pequeño segmento es la rapidez V2 multiplicado por el tiempo. Y esto por la cosecante del ángulo de refracción. El tiempo es común para ambos. Entonces el tiempo se elimina. Y de acá, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que la rapidez V1 multiplicado por la cosecante del ángulo de incidencia, aquí es igual a la rapidez V2 multiplicado por la cosecante del ángulo de refracción. ¿Correcto? Jóvenes, esa ley va a ser conocida como la ley de Snell. ¿De acuerdo? A esto se le va a llamar también la ley de Snell. Entonces, como ustedes pueden verificar, cuando el ángulo es mayor, ¿sí? Cuando el ángulo es mayor, la cosecante es más pequeña, ¿sí?
Entonces, a menor cosecante, mayor velocidad. A haber menor ángulo, va a haber mayor cosecante y la velocidad va a ser más pequeña. Son inversas. ¿Sí? Son inversas. Eso explica por qué los rayos se desvían cuando pasan de un medio a otro medio. Bueno, a ver. No se angustien demasiado, solamente búsquenme conceptos de reflexión y refracción, nada más. ¿Ok? Ya me di cuenta que este video está demasiado elaborado, mete geometría analítica y no es el punto de nuestra materia. Entonces, solamente búsquenme qué es la refracción, qué es la reflexión. Y las propiedades, ¿no? Los ángulos nada más. Y también en cuanto a la superposición de ondas, nada más, que es la interferencia constructiva y destructiva. Es constructiva cuando aumenta la onda, cuando se ve más grande, cuando se suman. Y es destructiva cuando se achata, cuando se restan. Recuerden que son ondas que se encuentran. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y una disculpa, pero es que llegué corriendo y francamente no me dio mucho tiempo de checar el material. Entonces, en principio, les digo, son preguntas de opción múltiple el examen de lunes. Y les encargo la tarea, por favor, para hoy. Ya para que después del examen yo pueda promediarlos. Ya les dije, ¿no? Que el examen sería el lunes, que me den chance el jueves y yo les doy promedios el viernes. ¿Fue lo que les dije o no les dije eso? Sí. No. Les dije que les daba promedios el jueves. ¿Ok? Y el viernes ya no nos vemos. Lo bueno que son poquitos ustedes, entonces no hay tanto problema. El lunes el examen a las 5:50. Yo califico y el jueves ya les doy promedios. Recuerden, falta la tarea todavía, la última, la de mañana. Digo, la de hoy, la de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, jovencitos, yo de nuevo una disculpa, pero llegué corriendo y ya no chequé mucho el material. Ok, en principio entonces el lunes en el examen, por favor. Lo más seguro es que sea en Classroom de opción múltiple. Entonces, por favor, estén preparados para meterse a Classroom el lunes en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que yo les mando el examen. No sé si han hecho exámenes en Classroom. Ahí les llega un correo con el aviso y ustedes ya se meten al examen. ¿Estamos de acuerdo? Y es con sus correos electrónicos. En fin,